Hola, hola queridos amigos, queridos hermanos. Nuevamente estamos estudiando el maravilloso capítulo 1 del Evangelio de Juan. En la semana vas a tener unos aspectos más generales en conexión con otros pasajes de la Biblia, sobre todo en el día miércoles vas a tener conexiones con otros pasajes del Evangelio de Juan que vas a poder estar mirando de los dos conceptos que vamos a estar hablando en este videito. Vamos a orar y le vamos a pedir a Dios que Él nos ayude a estudiar estas verdades tan sublimes que nos enseña el apóstol y profeta Juan. Nuestro buen Señor, gracias te damos por enseñarnos, por permitirnos acercarnos a tu palabra en paz, en tranquilidad, y solo rogamos, oh Dios, que lo hagamos con un corazón sincero, un corazón honesto y con el deseo de ser transformados por ella. Bendice a quienes estén escuchando este video y que sea, Señor, de bendición la lectura y el estudio de tu palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. En este video vamos a estar compartiéndote dos conceptos centrales que nos va a estar hablando Juan 1 al 18. En el video anterior, si no lo viste, te lo recomendamos que lo mires. Allí hablamos del concepto de logos en contraste con la mirada greco-romana y lo que dice la palabra de Dios en contraposición a esa propuesta filosófica. En esta ocasión vamos a estar observando el otro lado de la vereda. ¿Cómo es esta cuestión? Bueno, Dios ya nos ha dado argumento para que podamos confiar en que Cristo es el ser divino enviado por Dios, por el gran Theos, que Jesús también es Dios. Él es eterno, Él es el eterno gran yo soy, es un eterno presente. Ahora, lo que nos va a decir Juan es que en este mundo hay dos grupos de personas. Son aquellos que miran a Jesús o de forma no creyendo directamente o mirándolo tan solo como un ser histórico que hablaron los padres de la iglesia, que hablan los historiadores, que nuestra historia se divide en la vida antes y después de Cristo, pero hasta ahí llegan. Y aquellos que rechazan la luz, el creer y la luz. Fíjate que la Biblia toma el símbolo de que la presencia de Cristo, el recibir a Cristo, el acercarse a Cristo, hace que el ser humano deje de estar en tinieblas y se acerque a la luz verdadera. Fíjate lo que dice en el versículo 5. La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no la dominaron. Segunda de Pedro 1 dice que este mundo es un lugar sucio, un lugar oscuro. Este mundo, querido amigo, desde que entró el pecado, entró un malestar, una descomposición de este mundo. Nacieron las espinas, la tierra se volvió dura, testaruda, el aire se contaminó, el clima se trastornó. Todo nuestro entorno, todo el medio ambiente en el que nosotros estamos fue trastornado. Este mundo se relaciona o se representa mediante las tinieblas. Las tinieblas es un término que nosotros lo vamos a entender porque tenemos oscuridad en este mundo. Fíjate, si no tuviéramos iluminación acá, estaríamos en oscuridad, estaríamos en tinieblas. La Biblia dice espiritualmente, o sea, en las cuestiones relacionadas a lo que incumbe a la persona de Dios y al estado moral del ser humano, este mundo está en un estado caótico, está en un estado deplorable, es un estado de suciedad, es un estado de impiedad. En ese marco, dice la Biblia, que llega Cristo. Dice el versículo 5, la luz
resplandece a través de las tinieblas, y las tinieblas combaten en contra de la luz. La luz no es bienvenida en este mundo que tiene un estado caótico de pecado y de impiedad. Dice el pasaje, las tinieblas no la dominaron. El dominio que las tinieblas quieren ejercer sobre la luz está muy marcado. Y ahora nosotros estamos del otro lado de la historia. Nosotros vemos y tenemos garantizada la victoria por lo que hizo Cristo. Pero en el presente que está describiendo Juan, fue un conflicto feroz. La luz y las tinieblas, el bando del bien y el bando del mal. Los dos equipos luchando por conquistar el corazón del ser humano. El ser humano puede percibir el cambio en la vida cuando Jesús está en él. El ser humano puede percibir la transformación que Cristo hace en mi corazón. El ser humano puede, si así lo quiere, puede percibir el anhelo de ser transformado por el Señor Jesús. Cuando eso pasa, el ser humano se pone del lado de la luz. Pero aquellos que no aceptan la luz se colocan del lado de la oscuridad, del lado del equipo del maligno. Dice el versículo 9, la luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. O sea, ahí viene lo individual. En el versículo 5 dice que la luz resplandece, la luz está para todos. Ahora en el versículo 9 va a hablar acerca de la individualidad, de esa cercanía, de esa conexión entre la luz y las tinieblas. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no lo conoció. Qué tremendo, no es que la luz no se quería relacionar con todos los seres humanos, no es que los rayos de la gloria, de la luz de Dios, no quería alcanzar a toda la humanidad, sino que pese a que el ser humano de forma individual, en su vida personal, pudo entrar en contacto con esa luz, no quiso hacerlo. Y de hecho, vaya y pase si nosotros no estamos en un marco israelita. Pero ¿saben qué es lo más terrible? Dice la Biblia que vino a su seno familiar, vino a su pueblo especial, vino a su familia genealógica y no le reconocieron. Esto es terrible. Si quieres leer un poquito qué pasó con los judíos, te invitamos a que leas Romanos 9, 10 y 11. El pueblo hebreo, tan amado por Dios, tan elegido por Dios, tan amorosamente seleccionado, no pudo encontrarse con la luz verdadera. Pero el apóstol Pablo dice esto, termina con una nota positiva de esperanza para el pueblo judío, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra natura fuiste injertado en el buen olivo, o sea, le está hablando a los gentiles, si tú no eras de la rama natural, o sea, si a vos te permitieron, siendo no natural, ser injertado, cuánto más estos, a los judíos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Romanos 11, 24. O sea, no te creas que eres más que aquellos que por sangre natural rechazaron al Mesías, porque tú también puedes ser quitado tanto como ellos. El pueblo hebreo pudo tener al alcance de su mano la luz, pero ellos no la recibieron. Y nosotros ahora, la lección es, tendremos el mismo accionar, tendremos la misma predisposición.
desarrollaremos la misma negatividad que se observó en el pueblo hebreo. Para pensar, nosotros podemos tomar el rumbo que ya tomó el pueblo hebreo o podemos decidir algo diferente. Ojalá que en nuestra vida podamos abandonar las tinieblas e ir a la luz. Deja la vida de oscuridad, deja la vida de impiedad, aférrate a Cristo, acércate a Él y deja que tu vida sea iluminada por su gloria. El segundo elemento que habla Juan es la reacción de creer o no creer. ¿Qué pasa si yo no creo o no recibo o no acepto la luz de Cristo? Bueno, dice el versículo 12 que hay una condición para ser hijos e hijas de Dios. Yo sé que, y se escucha mucho eso, ¿no? Todos somos hijos de Dios. Todos somos hijas de Dios. No todos, según la Biblia. Fíjate que el versículo 12 dice, pero, o sea, el versículo 11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. O sea, la gente de su propia nación lo despreció. Pero, o sea, es una cláusula adversativa. O sea, se puede cambiar lo que hizo el pueblo hebreo en el versículo 11. Pero a todos los que lo recibieron, dice el pasaje, a quienes creen en su nombre. ¿Qué significa recibirlo? Significa creer en su nombre. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Este término es muy interesante. A Jesús se lo llama huios para el término hijo. Hijo directo, específico de Dios. Ahora, para nosotros se traduce niños de Dios, la palabra teknon. O sea, tú no eres, yo no soy hijo directo de Dios. Yo me transformo en hermano y hermana de Cristo y todos los beneficios que da el Padre en la persona de su Hijo verdadero que es Cristo Jesús, por Él lo recibimos. Por Él lo recibo yo. O sea, lo que nos está diciendo Juan es que hay una condición para ser hijo e hija de Dios. Y la condición es que tienes que creer. Este término se utiliza más de 90 veces en el Evangelio de Juan. Este término es muy, pero muy importante. Y acá marcamos la diferencia de cómo percibís quién es Cristo para ti. Porque hay grandes historiadores, hay grandes académicos, hay grandes docentes que ven a Cristo simplemente como un revolucionario, alguien que vino de abajo y empezó a hacer una revolución en el Imperio Romano. Y hasta ahí. Alguien que fue tan importante en el que se divide la historia. Pero, la Biblia nos habla de no creer solamente como algo epistemológico, como algo en relación a lo cognitivo, algo en relación al conocimiento, algo en relación a lo académico. No, lo que nos está hablando Juan es el hecho de creer. ¿Qué significa creer? Significa reconocer que sin Cristo mi vida no tiene sentido. Es reconocer mi necesidad de esta persona. Yo necesito reconocer de que Él es el enviado de Dios, es el único que me puede dar a mí la armonía en mi estado impío, pecador, entre Dios el Padre y yo. No es creer como creen los demonios, según Santiago 2:19, que dice que los demonios tiemblan cuando hablan de Dios.
Ellos creen en Dios, pero el creer en Dios de ellos involucra simplemente una mera aceptación de la realidad de la persona de Dios. Pero el hecho de que nos está diciendo Juan de creer es reconocer mi necesidad de Él. Es aceptar su sacrificio en mi lugar. Es dejar que la persona de Cristo Jesús me obsequie un diferente presente espiritual y un diferente futuro espiritual y un diferente pasado espiritual. Jesús es el camino, es el vehículo que me lleva a Dios. Por eso estudiábamos la semana pasada, en el capítulo 9, la curación del ciego. La gente, los fariseos, que escucharon la charla entre Cristo y el ex ciego, y ahora vidente, ellos le dijeron: ¿y acaso nosotros somos ciegos? Jesús dice: porque ustedes tienen esa actitud y dicen vemos, ustedes permanecen ciegos. Porque es el rechazar, es no creer, es no aceptar que Jesús es el único camino que nos lleva a la familia de Dios. No hay forma, no hay otra forma. Si tú rechazas la luz, tú no puedes ir a la presencia de Dios. Si tú no crees en Jesús, que tú puedes hacerlo, es tu decisión. Tú eres integrante de la familia de Satanás. Por eso es tan importante el creer. Jesús dijo: el que creyere y fuere bautizado. Hay un proceso de la voluntad, hay un proceso del corazón, hay una cuestión de reconocimiento de mi condición. Porque la ceremonia del bautismo es sumamente importante, pero lo más importante es creer en Cristo. Si tú te bautizas y no creíste, fue un baño solamente que te diste. Fue toda una pantomima en la iglesia. Por eso es tan importante creer. Por eso Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. El creer en Cristo se analiza por las obras. De lo contrario, tú no crees en Cristo. Simplemente aceptas su existencia como hacen los demonios. Simplemente percibe de que Él es alguien real, que llegó aquí, nada más, pero no dejas de que tu mente, de que tu corazón vea en Cristo a alguien mucho más importante, mucho más necesario, mucho más indispensable que simplemente un hombre histórico. La pregunta para nosotros sería, ¿no? ¿Cómo está tu vida personal? ¿Estás dejando que la luz llegue a tu vida? ¿Sabes por qué? Porque cuando la luz llega a nosotros, va a pasar algo, según lo que le dice Cristo allí a Nicodemo en Juan 3, y este es uno de los pasajes que el miércoles enfatiza, ¿no? Dice: y esta es la condenación. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Nota, ellos, estos hombres que rechazan la luz verdadera, no quieren acercarse a la luz. Cuando el ser humano se acerca a la luz, que es Cristo, mi deficiencia se ve más claramente. Mi maldad, mi impiedad se hace notoria, se hace visible. Y el ser humano, como le gusta lo malo, decide rechazar y no acercarse a la luz verdadera. Y dice el versículo 18: el que en Él cree no es condenado. Si tú crees en Cristo, si tú lo aceptas, tu pecado es mirado ante los ojos de Dios de una forma diferente. Por eso, si tú quieres recibir el perdón, si tú quieres transformar tu vida, si tú quieres cambiar tu existencia en el ámbito espiritual, cree en Cristo. Cree en Cristo. Porque a todos los que creyeron se les fue permitido creer
ser llamados hijos de Dios. Y fíjate que el versículo 13 habla de que esto es un milagro. Es un milagro. Porque dice el versículo 13, estos no nacieron de sangre. No es algo que te van a dar tus padres. No es algo que te va a dar un pastor. No es algo que te va a dar una iglesia. Dice el versículo, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón. No hay iniciativa humana acá. No hay solución en este mundo para tu problema espiritual. Por eso, si tú crees en Cristo Jesús, serás llamado hijo e hija de Dios y podrás llamar a Dios Abba, Padre, Abba, Padre, como dice Romanos 8. Ojalá que nosotros podamos ser honestos, estés donde estés. Si estás más cerca de las tinieblas que de la luz, acércate a la luz. Él puede obrar el milagro en tu vida. Dios te bendiga ricamente. Te mandamos un gran abrazo desde nuestro canal Enseñanza Bíblica y te esperamos en un próximo videíto si Él lo permite. Chau, chau.